Grabar. Y una vez más, bienvenidos. Esta es la clase de geografía del día martes de la semana 50. En este caso, el tema va a ser el de la hidrósfera, que es todo el contenido de agua del planeta. En este caso, pues es de vital importancia aquí en Zihuatanejo, porque pues aquí muchas de las actividades se desarrollan cerca del mar. Por si alguno se lo ha preguntado, esta es una vista de Zihuatanejo desde el aire. Esta la tomé en una de las primeras veces que vine para acá, que ya me fui volando en el avión y luego el avión era de ala alta y ahí aproveché y saqué mi celular por la ventana. Y órale, sí me dejó bastante impresionado. Y pues aquí está Playa Larga, Las Gatas, el Paseo del Pescador. Sí está, me gustó bastante desde ese día. Entonces avancemos. Entonces empezamos primero con la definición de lo que es la hidrósfera. En este caso, pues viene del griego, son dos palabras. La primera es hidro, que es agua, y sfaira, que es esfera. Y pues ya las combinas las dos y ya tienes que pues es la hidrósfera, la esfera de agua. Y ya eso se aprecia más o menos desde el espacio, que es, si pudiéramos quitar los continentes y todo lo demás y lo lizáramos, sería la esfera de agua que se formaría flotando en el espacio. Pero pues ya como vimos en clases pasadas, la Tierra es más roca que agua. Bueno, una de las cuestiones importantes de la hidrosfera es que el agua es una molécula bastante extraña. Como les comentaba en la clase pasada, cada molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. El átomo de oxígeno es bastante electronegativo y los átomos de hidrógeno son electropositivos. Cuando se juntan, se forma como una especie de mini imán y cada uno de esos imanes en miniatura tiene ganas de conectarse con el polo opuesto de los otros y así se van formando muchos aglomerados como si fueran muchos imancitos y así es como el agua se mantiene unida entre sí como un líquido. Estos enlaces se conocen como puentes de hidrógeno y no nada más funcionan con moléculas de agua, también cuando interactúan con otras sustancias. En este caso, esta es una molécula de sal, de cloruro de sodio. Y aquí podemos ver cómo la sal está compuesta por moléculas de sodio y de cloro, y en este caso el sodio tiene carga positiva y el cloro tiene carga negativa. Cuando se acercan a una molécula de agua, las partes negativas de la molécula del imán de la molécula de agua reaccionan con las partes positivas de sodio y cada una va pegándose, pero también hay que recordar que esa molécula está pegada a otras moléculas de agua como si fuera una cadena. Así que pues cuando va en flujo, como que la va jalando y le va arrancando un pedazo entre todas las demás. Y así van arrancándole piezas. También para el caso del cloro, se van pegando a la parte electropositiva de la molécula del agua. Y así desde el lado de los hidrógenos y desde el lado de los oxígenos van cada vez despedazando más a las moléculas de sal. Y es así como se disuelve la sal en el agua. No nada más la sal, sino que también muchos otros minerales de la corteza terrestre. Aquí aprovecho también para recordarles si pueden poner el puntito en el chat para que no vuelva a pasar lo de la clase pasada, para que ya tengan la asistencia pues lista. También este efecto pues ocurre con muchas sustancias, pero algo que vale la pena mencionar es que cuando el agua se evapora nada más la pura agua, ya no se vuelven a evaporar los minerales que están disueltos en ella. Y pues bueno, me imagino que muchos se han preguntado cómo se formaron los océanos en menos alguna vez. Y pues la teoría más aceptada es que cuando se formó la Tierra primitiva y cuando la corteza estaba más caliente, era más o menos pura lava, se asume que en la atmósfera ya había moléculas de oxígeno y de hidrógeno y algunas de ellas también estaban juntas como agua, nada más que estaban tan calientes que no podían estabilizar los enlaces de hidrógeno y al no poder estabilizar esos enlaces, pues el agua se mantenía en estado gaseoso. No fue sino hasta que la superficie de la Tierra se empezó a enfriar que se pudieron empezar a interactuar esas partes cargadas de las moléculas de agua y empezaron a formar los puentes de hidrógeno. Y es así como se empezaron a formar las primeras precipitaciones, las primeras lluvias. Luego eso se fueron acumulando hasta formar los primeros lagos y eventualmente los primeros océanos. Y pues hoy en día ya la temperatura de la Tierra está bastante más por debajo de los 100 grados centígrados y el agua líquida abunda por todos lados. Ya después aquí una pequeña curiosidad de que cuando muchas sustancias se enfrían, por lo general suelen incrementar su densidad, pero ese no es el caso con el agua. Cuando el agua se enfría y se convierte en hielo,
las moléculas que están normalmente apretadas entre sí cuando están en estado líquido, porque pues se pueden organizar como se les dé la gana, están más juntas. Y cuando se congelan, se fuerzan a formar una estructura como de cristal o de una especie de red bastante organizada. Y al formar esta estructura de red, se van incrementando su volumen, se van haciendo como que más grandes la cantidad de sustancia. Y eso hace que disminuya la densidad del agua. Esto quiere decir que el hielo va a tener tendencia a flotar sobre el agua y pues es algo que todo el mundo ha visto. Los icebergs en las películas y en los documentales suelen estar flotando sobre la superficie del mar y también pues en la superficie de los lagos congelados se congela la parte de arriba y todos hemos visto los videos de YouTube en donde hacen un hoyo y debajo del hielo todavía hay agua líquida donde la gente saca los pescados y toda la cosa. También pues es algo que también puede observar cada quien que ha puesto hielo en una bebida y ve que el hielo siempre se queda flotando en la parte alta. Se estima que el hielo es como es como un 90% de la densidad del agua líquida. No es tanta la diferencia, pero es lo suficiente como para que se mantenga por la superficie. Esta capacidad también es muy importante para la vida, porque si el agua congelada fuera más densa que el agua líquida, pues esta se hundiría y esto propiciaría que el agua se congelara de abajo hacia arriba. Y cuando ocurriera que se congelara un lago, por ejemplo, o un océano, pues primero se congelaría desde abajo hacia arriba y ya no estaría esa capa de hielo que protege la parte de abajo y eso derivaría en que no podría existir vida en ese cuerpo de agua, porque sería un bloque completo de hielo y pues ya no, así no se puede vivir. Después, ya que estamos hablando de hielo, vamos a hablar de la criósfera. La criósfera es la parte donde se almacena ya sea nieve en la atmósfera cayendo, acumulada en la tierra, o los icebergs, los glaciares, los hielos, todo lo que está en el polo norte y en el polo sur, así como el agua que está en contacto con esas zonas congeladas. Pues tiene la importancia de que es un reservorio bastante grande de agua dulce y también es un sitio de un cierto tipo de biodiversidad que no se encuentra en otras partes. Y pues actualmente juega un rol importante porque se está descongelando y está provocando que pues cambien los niveles del mar en todo el mundo. Después ya entrando a los tipos de aguas que componen la hidrosfera, la parte más grande son las aguas oceánicas, que estas corresponden a todos los cuerpos de agua que rodean a las islas y a los continentes. También tienen la característica de que están interconectados entre sí por pequeños estrechos en las esquinas de los continentes y ocupan hasta el 97% de la disponibilidad de agua del planeta. Es un reservorio bastante grande de agua. Después, el restante 3% del agua disponible en nuestro planeta está en la corteza continental o en las aguas continentales. Estas corresponden a las aguas que fluyen tanto por encima como por las corrientes subterráneas de los ríos. En estas, pues, es como la siguiente parte del ciclo del agua, en donde después de que llueve o se empiezan a descongelar los glaciares, estas empiezan a fluir de regreso al mar. Ya también ocurren casos como que se acumulan en ciertos lagos o en lugares así, pero esos son como más la excepción que la regla. Y hasta los lagos suelen drenarse poco a poco a través de las corrientes subterráneas de regreso al océano. Todas las aguas, por lo general, siempre buscan su camino de vuelta. Y pues ya volviendo a algo que han de haber visto hasta el cansancio, pues está el ciclo del agua, que pues la primera parte es la evapotranspiración, que es la combinación del agua que se evapora junto con el agua que se transpira, que en el caso de la transpiración sería el agua que bombean los bosques de regreso o las plantas de regreso a la atmósfera o la que nosotros mismos cuando transpiramos regresamos los animales, aunque en menor medida. De hecho, aquí juegan un papel muy importante las plantas porque para poder ellas bombear sus nutrientes desde el suelo hacia arriba, tienen que ir a fuerzas succionando agua del subsuelo y luego transpirándola en las hojas para poder fomentar que haya todo ese ciclo o ese flujo de agua desde el suelo hasta la parte más alta de las copas de los árboles. Luego está la precipitación. En el caso pues, de la precipitación es cuando se dan las condiciones adecuadas y las nubes que se formaron por la evapotranspiración ya vuelven a caer en forma de lluvia.
En este caso, pues suele ser un inconveniente en algunas partes y suele ser una bendición en otras. Aquí, pues en este, el inconveniente es que ya no podemos pasar tan fácil y pues se nos echan a perder los tenis, pero también es importante para poder mantener los cultivos sanos y pues es unas de cal por otras de arena. Ya después está la siguiente parte que es la escorrentía. La escorrentía pues suena como que se escurre y pues es eso, es el agua que va tanto por la superficie de la tierra, ya luego se hunde o es absorbida, llega a las corrientes subterráneas o directamente encuentra su camino a algún río y ya después continúa su paso de vuelta al mar, en donde se espera que luego se vuelva a evaporar y vuelva a iniciar el ciclo nuevamente. Ya después muchos se han de haber preguntado cómo es que sabemos que el agua fluye por ciertas partes y de dónde viene. Es decir, de dónde viene el agua que estamos tomando en este momento, de qué río, de qué cerro, de qué lugar, de qué lago. Y pues una manera de identificarlo es con ayuda de los isótopos. Los isótopos son como que variantes extrañas o premium o diferentes, como lo quieran ver, de un átomo. Por ejemplo, aquí tenemos los isótopos de hidrógeno. El hidrógeno más común es nada más un protón y un electrón, pero hay otros tipos de hidrógeno que son un poco más pesados porque tienen uno o dos neutrones. Si tiene, entre más neutrones sea, es más pesado. Si tiene uno, se le conoce como deuterio y si tiene dos, se le conoce como tritio. Estos, pues, cuando forman una molécula del agua, terminan con agua con una mayor densidad que el agua regular. Esto, pues, les da, bueno, nos ayuda a nosotros para poder determinar qué tantos isótopos también se pueden medir por medio de la descomposición radioactiva para tener una medición aún más precisa de qué tanta concentración y variación hay de estos isótopos en el agua disuelta. Y ya con eso es como la firma de que esta agua tiene esta concentración y pues si vas a otro lugar y encuentras un agua con la misma concentración de isótopos, ya te das cuenta de que pues esas dos aguas provienen del mismo lugar, ya nada más te queda ir buscando de dónde exactamente. Aquí pues la manera más común de hacer esto, la identificación, es que se busca una fuente así de un lugar que capte mucha agua, como un lago o la cima de una montaña. Y ahí se toman muestras, se determina la concentración de isótopos de hidrógeno normalmente y ya después se toma la medición, se registra y luego uno trata de estimar más o menos cuál es la corriente en donde va siguiendo, ya sea subterránea o si va por encima de la tierra. En el caso de las subterráneas es en donde hay mayor, pues el desafío porque no es posible verlas con tanta facilidad a menos de que tengas algún equipo especial para poder ver debajo de la tierra. Y pues lo más común es que haces un pozo, saques una muestra de agua, mides la concentración de isótopos y si coinciden, ya ves que sí proviene efectivamente de ese lugar. Después, si quieres seguir viendo, sigues rastreando, vuelves a tomar otra muestra, vuelves a medir la concentración y así vas mapeando el camino que debe de seguir el agua para poder llegar hacia su destino o hacia donde tú la estás necesitando. Esto es bastante importante porque pues los seres humanos, queramos que no, hasta el momento no podemos, es muy difícil que exista una sociedad industrializada que no contamine algún cuerpo de agua. Y pues por lo menos se busca no contaminar el agua que estamos tomando. Y así podemos identificar de dónde viene el agua que la gente consume o que la empresa necesita, ya puede evitar a toda costa al menos contaminar esa fuente de agua y ya tiene asegurar un suministro de agua para el futuro de manera más o menos, pues, por lo menos a varios años en el futuro, porque ya últimamente con el cambio climático ya no se sabe. Y pues bueno, ya en la primera parte de la actividad del día de hoy se trata sobre más de preguntas sobre la hidrosfera, principalmente. Ya aquí, pues, son conceptos que si pusieran atención deberían de poder responder y si no, si quieren profundizar un poquito más o ya no se acuerdan, pues les recomiendo ver el video. Tiene todavía un poquito más de información, un poquito más estructurada. La segunda parte, pues, ya es sobre cómo se rastrea. Es de una organización sin ánimos de lucro, algo parecido a Greenpeace, pero más enfocada hacia la conservación de recursos naturales. Y ya la tercera parte es la opcional. Si no la quieren hacer, nada más les pido que no la dejen en blanco. Pongan un punto, pongan un guión o pongan algo, pero no la dejen en blanco. Ya aquí se habla sobre Nepal.
Ya entrándonos a temas de geopolítica, Nepal es como un país que está siendo bastante abusado por la India y históricamente siempre ha sido así porque están juntitos y pues la India tiene más poder que el país chiquito que tiene ahí de Nepal. Es algo similar a la relación que tiene México con Estados Unidos, nada más que en esta ocasión Estados Unidos sería la India y Nepal sería México. Y aquí se ve cómo es que Nepal está aprovechando que tiene unas reservas de agua dulce bastante grandes y pues con bastante capacidad para generar energía hidroeléctrica y cómo esa es su oportunidad o su vía de escape para independizarse de la influencia de la India. Sí, está bastante interesante y pues es un ejemplo, uno de muchos ejemplos sobre cómo es que el agua da lugar a las sociedades, bueno, da forma a las sociedades humanas hoy en día. Y pues eso sería todo. Vamos a dejar de compartir pantalla.